Buenos días otra vez. De pie, por favor, vamos a leer la porción de hoy, que es Juan 15, 17 al capítulo 16, versículo 4. Dice así: Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado, a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he dicho, ¿no, verdad? ¿Es el mismo? Sí, perdón. 16. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Muchas gracias. Muy bien, si me acompañan a orar sobre sus pies todavía, un poquito más. Padre, estamos reunidos en esta hora, Señor, y te agradecemos porque nos has dado tu palabra, papá, y porque es asombrosa y es maravillosa, papá. Y también porque así mismo como nos das tu palabra, papá, nos das tu espíritu que nos ayuda a comprender, a entender estas cosas que para nosotros en nuestra carne son locuras, Señor, que son contrarias, que no podemos entender, Señor. Te pedimos en esta hora que lo que tú estás hablando a nosotros sea algo que sea vivo, Señor, que tenga un efecto, papá, que sea efectivo en nuestros corazones, papá. Porque sabemos que tu palabra, papá, es viva, papá, tu palabra es vida, Señor. Y en ella encontramos consuelo, en ella encontramos esperanza, en ella encontramos confrontación, Señor. Encontramos todo lo necesario para nuestra vida, papá. Te pedimos que abran nuestros oídos y nuestros corazones, papá, para recibir lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. Y que seas tú obrando en nosotros por los medios que tú has puesto para obrar en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Muy bien. Estamos en Juan 15 y vamos a terminar el capítulo 15 y vamos a empezar un poquito, a agarrar un poquitito del capítulo 16. ¿Sí? Ahora me gustaría empezar haciéndote esta siguiente pregunta y trata de idearla. ¿Cómo describirías tú a alguien que es cristiano? ¿Cómo describirías tú la vida de un cristiano? Fiel, ¿ok? Alguien que sirve. Sobrio. Responsable, ¿ok? Sabio.
Alguien que en su plática siempre habla del amor de Jesús. Ok, alguien que está como enfocado, ¿no? Muy, muy puesto en los ojos de Jesús. Alguien que debe verse como vemos en el extranjero, como que no es de por aquí. Sí, como algo tiene ese que se ve así como que no. Ok. Alguien que no sabe pedir en el tianguis, ¿verdad? Generalmente cuando pensamos en un cristiano o cuando hablamos de cómo es un cristiano, pensamos en una persona sonriente, una persona servicial, una persona serena, una persona que emana sabiduría. Decimos que un cristiano es alguien que lo ves y como que tenemos esta idea, ¿no? De un cristiano es esta persona que lo ves y emana un aura de alegría y de positividad. Entonces, como el solecito, ahí va caminando y cuando se acerca, ¡ay, no, qué bonito! Sí. Y por ejemplo, en las lecas, siempre, pues, se supone que las lecas te enseñan como estas cualidades de carácter, estas virtudes, y te las enseñan poniéndote a los mismos alumnos de ahí de las lecas como un ejemplo. Y entonces siempre están los niños, y la verdad es que tú ves a los niños así, bien peinaditos, con sus camisas formales, fajaditos, bonitos, arreglados, sonriendo y así. Y luego ya llega alguien, les hace algo malo y no pasa nada. Jesús nos amó y no pasa nada y así. Y entonces tenemos esta idea de cristianos, o de alguien que es cristiano, y pensamos como, si el que es cristiano, pues siempre está, siempre tiene como esta aura, ¿no? Suele ser algo común esta idea de que el cristiano siempre está feliz, y si verdaderamente es cristiano, no debería haber nada en el mundo que pueda agitarlo como de su esperanza. Se habla del cristianismo como esta religión donde se promete gozo, paz, amor, unidad, compañía, todas las cosas buenas que un hombre puede querer, ¿sí? Todas las cosas buenas que un hombre busca y que puede querer. Y para obtener estas cosas, pues generalmente, ¿no? Se dice, no, tienes que obedecer. ¿Sí? Y sabemos que hay un error claro en esto. Estas cosas que son prometidas son encontradas en Cristo, ¿sí? No en nuestra obediencia. Entonces, para encontrar esas cosas, la meta es Cristo, ¿sí? El objetivo es Cristo. No se encuentra en nosotros mismos, no se encuentra en nuestra obediencia reprobada, ni se encuentra en nuestro merecer ni siquiera. Pero incluso en esta misma, ya si lo corregimos así, si decimos todas estas cosas buenas las encontramos en Cristo, sigue habiendo un error. ¿Sí? Y hay un error que vamos a llamar un error de ausencia. ¿Por qué un error de ausencia? Porque es una verdad que está a medias, es una verdad que está incompleta. Verdaderamente el Evangelio promete todas estas cosas, pero afirmar todo esto e ignorar el camino que el mismo Evangelio nos va a llevar a través de, sería un tanto engañoso, sería presentar la verdad incompleta. La vida del cristiano no es una vida color rosa, sino es una vida todo color de rosa y todo flores y todo arcoíris y todo brillitos. Y esto es algo de lo que nosotros mismos podemos testificar. Si no sé cuántos años cada uno tenga de cristiano aquí, pero creo que a lo largo de, si es que llevas un año, si es que llevas 10 años, a lo largo del tiempo que has sido cristiano, no puedes decir que tu vida ha sido feliz, contenta, llena, plena, totalmente, y no hay nada que me tropiece, y no hay nada que me haga sentir mal, y no hay nada que esto, y nada que aquello. Todos hemos sufrido aún siendo cristianos. La vida del cristiano nunca fue planeada como una caminata en el parque. Y ahora puede ser una afirmación que a lo mejor puede ser como un poquito pues que te demoraliza un poco, ¿no? Pero en realidad esto debería traernos consuelo. El hecho de que la vida del cristiano nunca fue planeada para hacer una caminata en el parque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que aunque nos estén pasando cosas que tal vez no quisiéramos que nos pasaran, no significa que estemos siendo malos cristianos, no significa que estemos equivocándonos como cristianos. Significa que estamos andando en un camino que es difícil. ¿Sí? En esta siguiente sección de Juan encontramos la verdad completa respecto a la fe cristiana. Después de presentar las promesas de esperanza, de amor, de gozo, de paz, todas estas cosas, ahora las implicaciones y las consecuencias de seguir a Cristo también son presentadas. No solamente se trata de todo lo que vas a obtener, sino también de lo que te va a costar. ¿Sí? Nuestro tema de hoy habla sobre el peregrinaje de los cristianos en el mundo, sobre cómo es que el ser extranjeros que no vienen a conformarse a este mundo implica inevitablemente que vamos a ser rechazados por el mundo. Bien lo decía el pastor Aarón, ese de ahí es un bicho raro.
Si somos extranjeros, no somos parte del mundo. Y el mundo no nos ve como parte de él. Y entonces, a través de esta sección, la pregunta que debes de poder responder, al final, por lo menos, es una sola. ¿Estás dispuesto a vivir de esta manera? ¿Estás dispuesto a vivir de esta manera? Entonces vamos a abarcar la porción de hoy siguiendo pues más o menos la secuencia del pasaje. Y me gustaría que nos enfocáramos en algunos de los puntos que Jesús mismo está ahí hablando, que está exponiendo sin salirnos tanto de esta misma línea. El primer punto que me gustaría platicar es este. El amor de la iglesia, como lo dice el versículo 17, contrasta el odio del mundo. El amor de la iglesia contrasta el odio del mundo. El versículo 17 dice, esto les mando, que se amen los unos a los otros. E inmediatamente después de ese mandamiento de amarse unos a otros, sigue, si el mundo los odia. Y lo que puedes ver ahí es un contraste. Lo que puedes ver ahí es que está haciendo un contraste claro en decir, la unidad entre hermanos, el amor entre hermanos, contrasta el odio que van a recibir del mundo. Hay un contraste claro. Aquí es donde hay amor, en la iglesia, en tu comunidad es donde hay amor. Porque allá afuera lo que vas a encontrar es odio. ¿Sí? Los discípulos a lo largo de su tiempo con Jesús han sido llamados a repetir un singular mandamiento, han sido enfatizados en este es el mandamiento que debes de cumplir. Si me acompañas allá a Juan 13, versículos 34 y 35, leemos que dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y luego fíjate cómo hace este mandamiento una característica de los discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Lo que distingue a los discípulos del mundo es el amor. Sí, el amor funciona como lo que caracteriza a los discípulos, lo que caracteriza a la comunidad de la iglesia. Y entonces, en contraste con este amor que debe ser reflejado en la comunidad de la iglesia, está el odio del mundo. Entonces, en Juan 13 leemos sobre este mandamiento. Y es algo particularmente relevante que Jesús hace una conexión directa entre lo que te distingue del mundo es el amor. Entre hermanos ustedes deben de amarse porque el mundo los va a odiar. En tu comunidad encuentras amor, en el mundo vas a encontrar odio. El amor entre hermanos se establece como una de las evidencias que testifican de la fe genuina de la iglesia y de sus miembros. Juan habla de 3 cosas que testifican de los que son miembros genuinos y el amor es una de ellas. De hecho, el amor es una de las más enfáticas. En contraste con el mundo que odia a la iglesia y la rechaza, la iglesia debe amarse a sí misma, es decir, el amor entre hermanos. Y ser el lugar seguro, ser la guarida de todos los que son peregrinos en esta tierra. Una iglesia local donde el amor entre hermanos no es evidente y abundante, donde el amor entre hermanos es inexistente, donde no existe una clara diferencia entre el mundo y la iglesia, es una iglesia que calificaríamos como iglesia reprobada. Es una iglesia que no está siendo ortodoxa, es una iglesia que no está cumpliendo con su visión. Es una iglesia que está errada. ¿Sí? La principal diferencia entre la iglesia y el mundo es una sola. ¿A quién adoran? La principal diferencia entre la iglesia y el mundo es una sola. ¿A quién adoran? La iglesia está fundamentada y centrada en la obra de Cristo. La iglesia reconoce a Cristo como el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a la iglesia. Dios mismo en forma de hombre. Los ojos de la iglesia están puestos en Cristo. La iglesia adora a Cristo. Y en cambio, el mundo no reconoce la supremacía de Cristo. Las personas del mundo crean sus propios dioses fabricados con sus manos o sus dioses agarran algo y lo elevan a un estatus de Dios. Y eso es lo que adoran. ¿Sí? O en algunos casos incluso se adoran a ellos mismos. Me idolatro a mí mismo. Yo soy mi propio Dios. El mundo está encorvado totalmente en sí mismo. El mundo se adora
a sí mismo y a las cosas que están en el mundo. En cierta forma podemos decir que el mundo adora a el mundo. El mundo adora a el mundo y a todo lo que hay en el mundo. Entonces, nuestro primer punto es que el amor de la iglesia contrasta el odio del mundo. Y ahora te vas a ir dando cuenta que todas estas ideas que te presento están conectadas. ¿Sí? Vas a poder conectar una con la otra. Entonces hablábamos ahorita de que el mundo adora a el mundo, la iglesia adora a Cristo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La iglesia y el mundo son mutuamente exclusivas. Son mutuamente exclusivas. Y ahorita te lo explico. Lo que el mundo cree y lo que la iglesia cree, lo que el mundo adora y lo que la iglesia adora, no es una simple diferencia de opiniones. No es algo que pueda simplemente estar ahí. ¿Sí? No es algo que pueda simplemente decir, bueno, si tú esto y yo esto y no pasa nada, no la podemos llevar bien. ¿Sí? No se puede pasar por alto y no se pasa por alto, no se va a pasar por alto. La verdadera iglesia jamás va a poner nada por encima de Cristo. Ni las riquezas, ni la fama, ni los logros, ni ellos mismos. Ni tener mucha gente, ni tener una iglesia grande, ni ser muy popular, ni muy famoso, ni tener una página y una red de iglesias. Nada de eso va a ser colocado por encima de Cristo. En el otro lado, el mundo nunca va a reconocer la supremacía de Cristo, al menos no por su voluntad. El mundo solo acepta lo que es del mundo. El versículo 19 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Jesús afirma explícitamente que el mundo odia lo que no es del mundo. Todo aquello que no es del mundo es odiado por el mundo. Todo lo que no se conforma al mundo es odiado por el mundo. Y una vez que la distinción entre la iglesia y el mundo es hecha, ¿cómo se hace esa distinción? ¿Cómo se hace la distinción entre la iglesia y el mundo? Por el amor entre hermanos. Sí, el amor entre hermanos es lo que marca la distinción entre la iglesia y el mundo. Entonces, una vez que se hace esta distinción, el mundo y la iglesia se convierten en dos polos opuestos. Se convierten en mutuamente exclusivos. El mundo odia lo que no se conforma a los ideales del mundo. Sí, el mundo odia lo que no se conforma a los ideales del mundo. Y la iglesia claramente nunca va a conformarse a los ideales del mundo. Donde el mundo dice esto sí, esto no, esto es así, esto es así, la iglesia dice la palabra, dice que es así y así. Y entonces nosotros vamos a hacerlo como dice la palabra, no como dice el mundo. Y entonces hablamos de esta parte de es mutuamente exclusivo. ¿Qué son esos términos tan raros que estás tirando por ahí, no? La mejor forma de explicarte esto es, imagina que tienes una moneda y vas a jugar águila o sello. Diríamos que águila y sello son mutuamente exclusivos. ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas la moneda y empieza a girar en el aire y cuando cae águila o cae sello. No pueden caer las dos a la vez. No puede caer un poquito de una y un poquito de otra. No puede caer las dos a la vez. O sea, no es posible eso. Simplemente o cae águila o cae sello. O no cae nada. ¿Sí? Pero el punto aquí es que no puede caer las dos a la vez. No hay una forma donde caiga águila y sello. ¿Sí? Suponiendo que es una moneda normal de águila y sello en sus dos caras. No hay forma de que caigan las dos cosas. Por eso se dice que es mutuamente exclusiva. Y entonces en el caso de la iglesia y el mundo, es literalmente lo mismo, ¿sí? En esta idea de que no hay forma de que sean las dos cosas. No hay forma de que seas del mundo y de la iglesia. No hay forma de que sea el mundo y la iglesia. Porque o es el mundo o es la iglesia. Son dos polos opuestos que no pueden empatarse, no pueden reconciliarse. El simple hecho de que las creencias del mundo y de la iglesia vayan en direcciones totalmente distintas convierte a lo que la iglesia profesa y lo que el mundo profesa en algo irreconciliable. Lo que el mundo dice y lo que la iglesia dice, o lo que la palabra de Dios dice más bien, son cosas irreconciliables. Nunca van a empatar.
y nunca vamos a poder empatarlas, porque no son cosas que debamos de empatar. Nunca vamos a poder poner las dos ahí como que vamos a llegar a un acuerdo. No, o es esto o es aquello. El verdadero o la verdad del Evangelio y lo que el mundo afirma como verdad no pueden ser empatados ni reconciliados. La verdad del Evangelio y lo que el mundo afirma como verdad no pueden ser empatados ni reconciliados. Carson decía, si Dios se ha revelado verdaderamente en Jesucristo, entonces cualquier cosa que no se pueda reconciliar con esa verdad o que voluntariamente se niegue a escuchar esa verdad es un error. Cualquier cosa que no se conforme o que no se reconcilie voluntariamente, que no reconozca a esa verdad como la verdad absoluta, la verdad verdadera, es un error. ¿Y qué crees? El mundo no quiere escuchar a Jesús. El mundo no quiere aceptar a Jesús. El mundo está errado. El mundo está errado. Y esto lo podemos ver en muchas de las corrientes que hay hoy en día en el mundo. Sí, lo podemos ver en la idea de lo que la mujer debe ser, en la idea de lo que el hombre debe ser, en la idea de lo que el matrimonio debe ser, en la idea de lo que los hijos deben ser, en la misma idea de lo que la iglesia debe ser. Puedes notar claramente cuando dicen la iglesia debe ser este lugar grandote donde vengan muchos y luego muchas luces y la alabanza guau, explosiva y un chorro de pantallas y un chorro de eso y aquello y esto y aquello. Y entonces el enfoque ya no es predicar el evangelio, predicar a Cristo y que las almas sean salvas. El enfoque es ser grande, ser famoso, ser popular. Cuando decimos o cuando la gente dice es que el evangelio es para riquezas, si necesitas tener riquezas, es que vas a ser rico. Es un ideal del mundo, porque el evangelio nunca te llama a riquezas. ¿Sí? Es un ideal del mundo. El evangelio que te llama a abandonarlo todo, ¿sí? No a tener riquezas del mundo. De hecho, te llama a abandonar las riquezas del mundo. Son dos polos opuestos que son irreconciliables. ¿Sí? Porque Jesús dice, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Sí? Y el mundo dice, no, es que si sigues a Jesús vas a tenerlo todo. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Sí? Y no va a tener sentido. En Santiago 4:4 dice, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y fíjate en estas palabras bien tajantes y bien duras de Santiago. La amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Si tú y yo somos amigos del mundo, si tú y yo tenemos relación íntima, profunda, que es importante, que es para nosotros crucial con el mundo, significa que somos enemigos de Dios. Y entonces dice, el que quiere ser amigo del mundo. Y aquí punto clave, el que quiere ser amigo del mundo. Si tú y yo estamos todavía enfrascados en que yo tengo que lograr esto, yo tengo que conseguir esto, yo voy a hacer esto, y mi familia va a ser así, y mis hijos van a ser así, y mi trabajo va a ser así, y es que yo voy a lograr esto, y es que yo tengo que conseguir todas estas cosas, y lo vamos a llegar ahí, y vamos a poner, y vamos a hacer, y vamos a mover, y lo antes de que me muera tengo que lograr todas estas cosas. Si tú y yo todavía estamos enfrascados en estas ideas, estamos queriendo ser amigos del mundo. Estamos queriendo ser amigos del mundo. Y entonces, esto es algo para nosotros preguntarnos a nosotros mismos. Si yo soy iglesia, ¿cuál es mi relación con el mundo? ¿Cuál es mi relación con el mundo? Si yo digo, soy cristiano, si yo digo, yo soy parte de la iglesia, ¿cuál es tu relación con el mundo? ¿Sí? ¿Busco ser parte del mundo? Busco seguir las corrientes del mundo, me parecen atractivas, me parecen buenas, me parecen, es que esto tiene sentido, esto me hace sentido. Sí, es que lo que dicen sobre que la mujer debe ser fuerte e independiente me hace sentido. Es que lo que dicen sobre que el hombre también puede ser emocional y llorar, o que puede ser un machote, y pues tú puedes escoger. Si tú escoges el tipo de hombre que quieras ser, no pasa nada. Eso me hace sentido. Sí. Y entonces en agarrar estos ideales, la palabra la tomo y la pongo a un lado. Si eso es lo que estoy haciendo.
¿Qué relación tengo con el mundo? Aferrarme al mundo es abandonar a Cristo. Aferrarme a Cristo es abandonar el mundo. No puedes tener las dos cosas. Si me aferro al mundo, abandono a Cristo. Si me aferro a Cristo, abandono el mundo. Y entonces te dejo estas preguntas para que tú más o menos puedas como examinarte. ¿Con quién te relacionas principalmente? ¿Quiénes son tus relaciones personales, íntimas, profundas? Las personas con las que tú eres vulnerable, con las que tú buscas, con las que eres intencional en buscarlas. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que te rodean y que te influencian? ¿Sí? Las personas que te están moldeando a ser más y más en cierta forma, en cierto aspecto. ¿Sí? ¿Con quién te relacionas principalmente? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? Platicaba con Nur y veíamos esta parte que Jesús vivió las mismas 24 horas que nosotros. ¿Sí? Las mismas 24 horas que tú y que yo. Y yo no sé tú, pero yo a veces sí pienso que estaría bien chido que el día durara 30 horas. Así de que yo dijera 30 horas este día nada más para alcanzar y poder dormirme todavía. ¿Sí? Pero cuando yo hago eso, pues me estoy equivocando. Finalmente estoy mal administrando mi tiempo. Pero ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Lo estás invirtiendo en entretenimiento, en ir y hacer, en tus negocios, lo estás invirtiendo en cosas que son de aquí del mundo y que se van a quedar aquí en el mundo. O lo estás invirtiendo en cosas de la eternidad, ¿sí? En cosas del reino. Estás invirtiendo en la iglesia, en sus miembros, en estudiar la palabra, en pasar tiempo con Cristo, en permanecer en Cristo, como lo veíamos en el sesión pasado. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? Y aquí en dinero puedes extenderlo, en qué estás invirtiendo tus bienes. ¿Cómo utilizas lo que Dios te ha dado para estar bajo tu administración, para estar bajo tu responsabilidad? ¿Cómo utilizas tu dinero? ¿Lo usas solo para ti? ¿Lo usas para comprar cosas que son, ahora sí que gastos extra innecesarios? Digo extra innecesarios porque hay gastos que son innecesarios, pero que son buenos. ¿Sí? Pero hay gastos que son extra innecesarios. Y dejas de lado a las personas necesitadas, dejas de lado a la iglesia que está pasando hambre, dejas de lado a... Se trata de mí. Me gasto mi dinero en mí, porque es mi dinero que yo trabajé con mis manos, en mi trabajo, con mi tiempo, entonces es mi dinero. Y por último, creo que es la más relevante. ¿Por qué y para qué haces lo que haces? ¿Por qué y para qué haces lo que haces? ¿Qué te impulsa a trabajar? ¿Qué te impulsa a despertarte en las mañanas? ¿Qué te impulsa a buscar tener relaciones con las personas? ¿Qué te impulsa a estar con tus amigos? ¿Qué te impulsa a prepararte académicamente? ¿Sí? ¿Y para qué lo haces? ¿Cuál es tu objetivo en todo eso? ¿Cuál es tu objetivo en el trabajar? ¿Cuál es tu objetivo en el relacionarte con tus amigos? ¿Cuál es tu objetivo en venir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Y para qué haces lo que haces? En el versículo 18 y versículo 20 de Juan 15, leemos que dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Y en eso Cristo establece lo siguiente: Cristo es el modelo de lo que nosotros vamos a vivir. Cristo es el modelo de lo que nosotros vamos a vivir. Jesús no solamente afirma que Él mismo es el claro ejemplo de la relación o de la reacción del mundo ante la verdad que no se conforma al mundo. Jesús es la verdad, y cuando la verdad vino al mundo, el mundo la rechazó. El mundo la odió, el mundo la mató. ¿Sí? Jesús fundamenta la oposición que los discípulos padecerían como una parte de seguir el mismo camino que Él anduvo. Si decimos que la iglesia es la continuación de la obra de Cristo, y vemos aquí en la palabra que la obra de Cristo fue rechazada, repudiada, odiada, ¿sí?
Eso fue lo que pasó con la obra de Cristo. Y nosotros somos la continuación de la obra de Cristo. ¿Qué nos espera a nosotros? Si vamos a decir no. O sea, sí, pero ya Cristo, su obra, pues esa, y yo aparte, y entonces al mundo yo le caigo bien. Al mundo yo le caigo bien. El mundo y yo no la llevamos tranqui. Porque si te la llevas tranqui con el mundo, déjame te digo, que entonces hay algo que no estás haciendo. O no eres parte de la obra de Cristo. Y si no eres parte de la obra de Cristo, eres del mundo y por eso te llevas bien con el mundo. Andar en el camino que Cristo anduvo implica sufrir el rechazo que Él sufrió. Andar en el camino que Cristo anduvo implica sufrir el rechazo que Él sufrió. Pero fíjate esto. En 2 Corintios 2, 14 y 16 leemos que dice. 2 Corintios 2, 14 y 16. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Entonces, fíjate, fragante aroma de Cristo. ¿Sí? ¿Alguna vez te has puesto una chamarra o una prenda de ropa de alguien más que usa mucho perfume o que tiene como... es que hay personas que tienen como un olor muy particular, ¿no? Como muy, pues sí, característico. Entonces te la pones y dices, este huele a esa persona. No, súper sí. Huele al desodorante que usa. Huele a raíz de cucarachas. Bien raro, pero pues eso usa. ¿Sí? Se queda como ese olor y luego vas pasando y la gente huele y dice, es que ese no es tu olor, ese huele a otra cosa. Si huele a alguien más. Fragante aroma somos de Cristo. ¿Sí? En nosotros la gente puede reconocer a Cristo. Cuando pasamos, la gente simplemente ve y dice, ok, ahí hay algo diferente y hay algo que no me gusta. O hay algo que me gusta. ¿Sí? Y entonces Pablo dice, ¿y este aroma es para muerte o para salvación? ¿Sí? Águila o sello, mundo o iglesia. A través de nosotros, Cristo es presentado. Nuestra relación con Cristo inevitablemente traerá el odio del mundo hacia nosotros. Esto no es una cuestión de temer. No es una cuestión de llorar tampoco. De hecho, es algo en lo que deberíamos regocijarnos. En Hechos 5:41 leemos que dice: Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Los apóstoles se regocijaban de que habían sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. El rechazo del mundo es una evidencia de que verdaderamente estamos en Cristo. El rechazo del mundo es una evidencia de que verdaderamente estamos en Cristo. Si el mundo nos acepta, es porque no estamos en Cristo. Es porque estamos en el mundo. El ser rechazados por el mundo es motivo de regocijo porque nos afirma en que estamos participando de Cristo y de su obra. Porque nos afirma que estamos sirviendo y glorificando al verdadero y único Dios. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿no? Ok, Cristo es el modelo. Cristo fue rechazado, Cristo fue odiado, Cristo fue repudiado. A Cristo le hicieron de todas las cosas. Obviamente, yo que participo de su obra, también voy a sufrir esas mismas cosas. Pero entonces se presenta esa pregunta. ¿Por qué el mundo odia a Cristo? ¿Por qué el mundo odió a Cristo? J.C. Ryle decía, no son las debilidades e inconsistencias de los cristianos lo que el mundo odia, sino su gracia. Es claro que el mundo odió y rechazó a Cristo. Es claro que hoy en día el mundo sigue odiando y rechazando a Cristo. Pero no es claro el por qué. ¿Qué fue lo que Jesús hizo que merecía ser tan odiado y tratado tan violentamente, tan vilmente? A lo largo de la historia de la humanidad,
hemos visto hombres, y hombres que no hay otra palabra para describirlos más que hombres malos, ¿sí? Hombres crueles, hombres violentos, hombres sanguinarios, hombres que son egoístas y que solamente actúan en base a su propia yo. Hombres que no tienen cuidado de las personas, hombres que han asesinado personas, hombres que han tratado mal a las personas, ¿sí? Hombres que han hecho atrocidades que el simple hecho de conocer la existencia de estos hombres hace que nuestra perspectiva del mundo se torne un poco más gris que antes. Escuchamos de, esta persona hizo esto, hizo aquello, y inmediatamente pensamos, qué horrible es el mundo. Qué malo es el hombre. Hay hombres que son malos y estoy seguro que te pueden venir 2, 3, 4, 5 a la mente sin que te los tenga que decir. Pero la cosa aquí es que Jesús no fue un hombre así. En absoluto pudiéramos decir que Jesús fue un hombre así. Jesús no fue violento, no fue cruel, no hacía daño a los otros. Sí. Jesús sanaba enfermos, Jesús ayudaba al necesitado, Jesús alimentaba a la gente que estaba con él. Jesús tuvo una vida que pudiéramos moralmente, hablando en el mundo, decir que fue una vida buena. Si pudiéramos moralmente decir que Jesús fue un hombre bueno. Y sin embargo, el mundo lo odió. En Juan 3, versículos 19 y 20, encontramos la respuesta de por qué el mundo odió a Cristo. Juan 3, 19 y 20 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El odio del mundo nace del amor de su maldad. El odio del mundo nace del amor de su maldad. Si el mundo ama hacer lo suyo, el mundo ama hacer sus maldades. Entonces cuando llega alguien y expone esas maldades y le dice, no hagas esto, dice, está mal que hagas esto, entonces el mundo reacciona diciendo, te odio. El mundo reacciona diciendo, no quiero que me digas eso, vete a otro lado. Y esto es algo que tú y yo podemos entender. Todos odiamos ser evidenciados, todos odiamos ser expuestos, especialmente estamos haciendo algo malo. Nadie de aquí me va a decir que le gusta que cuando está a las 4 de la mañana picando el refri, a ver qué come ahí con un tenedor, y sale alguien también y lo cacha y, ¿qué estás haciendo? Y pues así con... No nos gusta ser evidenciados. Y obviamente es una cosa, es como que, ay, sí, ups, si es que me dio hambre. Sí. Pero cuando hablamos de algo más serio, cuando hablamos de ahora sí que algo que es vergonzoso, que sabes que está mal hacerlo, ¿sí? Algo que como tal sabes que si alguien se da cuenta que lo está haciendo, te va a confrontar, ahora sí que vas a estar expuesto. ¿Sí? A nadie le gusta ser evidenciado. El mundo odió a Cristo porque Cristo evidenciaba su maldad. El mundo nos odia porque cuando predicamos a Cristo, evidenciamos su maldad. En 1 Juan 3:12 leemos que dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. ¿Por qué causa mató Caín a Abel? Porque las obras de Caín eran malas, y las de su hermano eran justas. ¿Sí? Simplemente por eso Caín mató a Abel. Por eso el mundo, Caín, odió a la iglesia, a Abel. Y luego continúa Juan diciendo, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Sí? No se espanten, no se sorprendan. ¿Sí? Desde el inicio hemos visto que este es un patrón. ¿Sí? El mundo va a odiar la justicia. La rectitud de Abel evidenciaba la maldad de Caín. La justicia de Abel condenaba la impiedad de Caín. En esta manera, la iglesia y el mundo son paralelos. Nosotros y el mundo somos paralelos. De la forma que la justicia de Abel evidenciaba la maldad de Caín. La justicia de la iglesia evidencia la maldad del mundo. Y la justicia de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia
evidencia la maldad del mundo. Tim Challies decía, te odiarán por quien amas, por quien te pareces. Odiaron a Jesús y odiarán a los que son como Jesús. Y Carson decía, no nos presentamos nosotros mismos, sino a Cristo. Sin embargo, como la luz de Cristo se refleja a través de nosotros a este mundo oscuro, exponiendo su veneno y ganando su odio implacable, nuestra asociación con Cristo y nuestra creciente conformidad con Él atrae el mismo odio que Cristo atrae. Mientras más te parezcas a Cristo, más vas a ser rechazado por el mundo. El versículo, te leo 4 versículos, dice es Juan 15, 21, 23, 24 y el 16, 3. Dice, pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Versículo 23, el que me odia a mí, también odia a mi Padre. Versículo 24, la última parte, pero ahora las han visto, hablando de las obras de Jesús, y me han odiado a mí y también a mi Padre. 16:3 dice, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Si te das cuenta, hay una idea aquí muy enfatizada, muy repetida, muy marcada. Odiar a Cristo es odiar al Padre. ¿Sí? El que odia a Cristo es porque no conoce al Padre. El mundo odia a Cristo porque el mundo no conoce a Dios. El odio de los hombres, como ya dijimos, nace del amor de su maldad. Pero el amor de su maldad nace de su ignorancia. El amor de la maldad de los hombres nace de su ignorancia. El mundo es ignorante de quién es Dios. Si el mundo reconociera quién es Dios, sabría que sus obras son malas. Y cuando vean la luz, no odiarían la luz, la amarían. En cambio, debido a su ignorancia, el mundo ama su maldad y la llama buena. Y odia la verdad y la llama mala. Ser ignorante de Dios es moralmente reprensible, porque esa ignorancia atestigua a un alineamiento moral con el mal, es decir, con el mundo, el amor propio y la oscuridad. Si yo soy ignorante de Dios, si yo no conozco a Dios, significa que estoy alineado con el mundo, porque estamos hablando que o es águila o es sello. Si yo ignoro a Dios, si yo soy ignorante de Dios, significa que estoy alineado con el mundo, con sus prácticas, con su moral, con sus creencias, con sus ideales, con su oscuridad. Y entonces leía un ejemplo que me pareció muy adecuado. Cuando tú tienes tu licencia para manejar, es tu responsabilidad conocer las reglas de tránsito, ¿sí? Es tu responsabilidad conocerlas. Y si llega un tránsito y te para porque ibas a exceso de velocidad, tú no puedes decirle, ay, es que no sabía que aquí era 40. Porque si tú le dices eso, no te hace inocente, te hace más culpable. Porque al tú ser un conductor, tú eres responsable de conocer y seguir las reglas. Y es lo mismo cuando hablamos de Dios y de su mundo. Nosotros vivimos en el mundo de Dios. Y somos responsables de conocer las reglas del mundo en el que vivimos. Y decir, ay, es que yo no sabía, no me hace inocente, me hace más culpable. Me hace más culpable porque estoy admitiendo que no me importa. Estoy admitiendo que soy ignorante y estoy poniendo mi ignorancia ahí, ¿sí? A la luz. O sea, soy ignorante de estas cosas. Te hace más culpable. La ignorancia no es una excusa, ni puede funcionar como una excusa. Al vivir en el mundo de Dios, somos responsables de conocer cuáles son las reglas del mundo de Dios. Carson decía, debo conocer a Dios, y si no lo hago, mi ignorancia de Él ya es una señal de mi rebelión hacia Él. Debo conocer a Dios, y si no lo hago, mi ignorancia ya es una señal de mi rebelión contra Él.
El mundo rechaza a Cristo y la palabra porque el mundo no conoce a Dios. Quien rechaza a Cristo, su enseñanza y su obra, rechaza a Dios. Quien odia a Cristo, odia al Padre. Si te das cuenta de varias ideas que podemos encontrar como conectadas, ¿no? En esta misma sección de que el mundo no conoce a Dios, podemos entonces decir que si amamos el mundo, no conocemos a Dios. ¿Sí? Si odiamos a Cristo, si odiamos la palabra, si la rechazamos, si la tomamos y decimos, medio sí, pero me gusta más esto, ¿sí? No conocemos a Dios. ¿Sí? Es blanco o negro, aquí lo sello, ¿sí? Iglesia o el mundo. No hay ningún punto medio. Versículo 25 dice, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Y en este versículo encontramos una de las dos cosas muy esperanzadoras, uno de los dos consuelos que Jesús presenta a sus discípulos. ¿Sí? El odio del mundo está bajo el control de Dios. El hecho de que el mundo te rechace y te odie está bajo el control de Dios. No sale de las manos de Dios. Jesús mismo afirmó que todo lo que Él sufrió, que todo lo que Él padeció, que todo el odio y el rechazo que Él vivió, era para que se cumpliera la palabra de Dios. Sí, y en el cumplimiento de la palabra de Dios, lo que Jesús encontró es glorificar al Padre. Jesús cumplió su objetivo. Sí, y el odio del mundo era una parte. Era ahora sí que un obstáculo que no es tan obstáculo, era una parte del plan para cumplir el objetivo de glorificar a Dios. Aún el odio y el rechazo que nosotros podemos experimentar no sale de las manos de Dios. Y esto para nosotros debe ser un consuelo. El saber que si el mundo me rechaza, que si el mundo me odia, estoy en Cristo y por eso me odia. Y ese odio está bajo las manos de Dios. Dios sigue siendo soberano de esas cosas. El odio que experimentamos, el rechazo por el mundo, o el rechazo del mundo por la fe que profesamos, es una evidencia de la transformación en nosotros, del cumplimiento y vida de la palabra en nosotros. Y entonces si el mundo te odia, regocíjate, porque estás pareciéndote más a Cristo. Y ese es un motivo para regocijarte. Si el mundo te odia, regocíjate, porque eres más como Cristo. En Mateo 5:10 leemos que dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Stephen Lawson decía, Jesús sostuvo que el reino de Dios pertenece a aquellos que son rechazados por el mundo y son aceptados en Cristo. La persecución se convierte en una marca identificativa de la ciudadanía celestial. La persecución, el rechazo, el odio es una marca de la ciudadanía celestial, de que eres un extranjero y que por eso el mundo te odia, por eso el mundo te persigue. Y luego Jesús continúa y da todavía más consuelo. ¿Sí? En versículos 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. El segundo consuelo que Jesús da es que no estamos solos. Y no vamos a estar solos. Porque el Espíritu de verdad va a estar con nosotros, testificando junto con nosotros. Y hay aquí también una idea que es muy interesante. Cuando vemos a Jesús y sus discípulos, Jesús era como el principal. Era el principal que predicaba, era el principal que testificaba, digamos. Y los discípulos eran como un papel secundario. Cuando viene el Espíritu, es el Espíritu el que testifica. Y los discípulos tienen un papel secundario. ¿Sí? La obra de salvación, la obra del Evangelio, es el Espíritu quien la hace viva.
¿sí? Pero en nuestra responsabilidad, y es marcada como una responsabilidad imprescindible, el predicar, el testificar, ¿sí? El poner el evangelio ahí a la luz de todos los hombres, ¿sí? Para que o odien o amen. Y entonces termino dejándote con esto. ¿Qué tiene más peso para ti? ¿Qué valoras más? ¿Qué amas más? ¿Amas más al mundo y a sus tesoros? ¿Amas más tu vida? Y entonces dices, es que el costo de esto que me está diciendo no me gusta. Y el costo de esto, el costo de que el mundo me odie y sea rechazado y mis relaciones y mis amigos y mis metas y todo eso, ¿qué voy a hacer con todo eso? No te gusta el costo, tal vez. ¿O tiene más peso la esperanza y el amor de Cristo? ¿Qué tiene más peso para ti? Si tuvieras que escoger una de las dos cosas, sinceramente, ¿qué escogerías?